Muy buenos días a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia de la Voz allí en Houston. Gracias por esta oportunidad y privilegio de tener este amanecer con ustedes, pero especialmente con el Señor Jesús. Gracias a David Niño, a Belfort y a Elkin, los tres maestros que han compuesto este precioso himno, Renuévame Jesús, que nos invita a renovar cada día nuestra esperanza en Él y la seguridad que a los que a Él amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Saludo también con mucho cariño a los hermanos, amigos y familia que en este país y en otros países se unen para acompañarnos en esta semana especial. Ayer hubo una convocatoria en este país. Muchos líderes cristianos se unieron para invitar a cada norteamericano al programa que llamaron El Regreso. Y era un programa que se estaba realizando ayer en la ciudad de Washington. El objetivo era invitar a cada habitante de esta nación a volver a Dios, a buscarle de todo corazón, a vivir una experiencia de renovación en Dios. El versículo con el cual se hacía la invitación y el versículo que se tomó como base para esta convocatoria fue Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tres invitaciones nos hace el escritor de Crónicas en este pacto que el rey Salomón y el pueblo hicieron con Dios y Dios con su pueblo. Si nosotros nos humillamos, buscamos humildemente al Señor, si nosotros oramos, clamamos a Él con corazones sinceros, aferrados a la fe en el Señor y a sus promesas, y si nosotros nos apartamos de nuestros malos caminos, dice el Señor, Él escuchará, Él perdonará y Él sanará. En medio de esta pandemia no podemos escuchar palabras más hermosas que esas, que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos escucha, un Dios que quiere traer sanidad en nuestra vida. Por lo tanto, esta semana, en la invitación con mis hermanos de la Iglesia de la Voz, esa otra santa convocatoria, a este amanecer, aún decirle cada mañana, Señor Jesús, renuévame. ¿Por qué esta invitación? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no tomar esta semana tiempo para hablar de las profecías cumplidas, de las que se van a cumplir, o de eventos finales que son muy importantes? Porque mis queridos, Jesús mismo dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el objetivo de esta semana es que podamos ir todos al Señor, que podamos entender Mateo 1:23. Mateo 1:23 fue la primera promesa que el Señor hizo. Y en esa promesa nosotros vamos a repasar las palabras del Señor. Le dijo el ángel a María, y una virgen concebirá y darás un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Este Dios con nosotros es Cristo encarnado en sus dos naturalezas, plenamente divino, porque así era plenamente divino cuando estuvo con nosotros. Isaías capítulo 9, versículo 6, es una profecía de Isaías que lo confirma. Dijo Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo
nos ha sido concedido, leo en esta versión Reina Valera contemporánea, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo te suena, mi querido hermano, amigo, esta mañana, amiga, estas palabras del Señor? En medio de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, de la pérdida del trabajo, de ese ser amado que está afectado por esta pandemia, por esta enfermedad, en medio de la soledad, de la separación, de las limitaciones. Qué bueno saber que Él es el consejero admirable, que Él es el Dios fuerte, que Él es el Padre eterno, que Él es el príncipe de la paz. De esa naturaleza divina tomada por el Señor Jesucristo. Lo afirma en Mateo 28:19 cuando entrega la misión a sus discípulos. Vayan y prediquen este evangelio, enseñándoles todas las cosas que están registradas en esta palabra de vida. Y habló de unirlos a Él a través del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él estaba allí, Dios con nosotros. Y lo afirma Juan en esa carta maravillosa, en ese evangelio extraordinario. Juan 1, versículos 1 al 3. En el principio ya existía la palabra, el verbo, dice otra versión. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella, por esa palabra, es decir, por Jesús, fueron hechos todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Dios con nosotros, plenamente divino. Pero también, mis amigos y hermanos, Dios con nosotros plenamente humano. Y es lo que menciona el versículo que nuestra hermana Victoria leyó para nosotros en esta mañana, el versículo 14. Y el verbo y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos, dice Juan, su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No son fábulas, no es invención humana, no es un mito, fue una realidad, es una realidad. Cristo habitó entre nosotros hace 2000 años. Cristo vino con la naturaleza humana, en ese milagro extraordinario de la encarnación, ese misterio que dice el apóstol Pablo, de cómo Dios se hizo uno con nosotros. Leía de un niño que estaba muy afligido porque al caminar tropezó con un hormiguero y mató algunas hormiguitas y le decía a su papá, papá, ¿cómo puedo ayudar a las hormiguitas? Y el papá le decía, hijo, la única manera de ayudarle es haciéndote una hormiguita como ellos. ¿Saben? Eso es lo que Jesús hizo. Se convirtió, usando esa ilustración, en una hormiguita con nosotros, venir a este planeta pequeño, tomar nuestra naturaleza afectada por el pecado, vivir entre nosotros, mostrarnos al Dios eterno, al Dios misericordioso, caminar con nosotros y cumplir su misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, durante esta semana queremos exaltar a Jesucristo. Él es el único que puede renovarnos. Es el único que puede traer la paz, el gozo y la esperanza en nuestra vida. Los 4 evangelios nos hablan de la fascinación por Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, diferentes facetas de su carácter, de su persona, de sus enseñanzas, de su ministerio de amor. Es alguien a quien nunca podemos ignorar.
Por ello, millones de libros se han escrito sobre él. Muchísimas películas se han filmado en homenaje a él. Pero lo más importante es que nosotros en esta semana podamos experimentar su presencia que renueva nuestra vida. Durante un tiempo, en el llamado siglo de las luces, siglo XVI-XVII, entre los años 1650 y 1780, se desarrolló lo que se conoció como el progreso humano, como el tiempo en el cual se pretendió eliminar todo lo que fuera supernatural. Y de hecho apareció el tiempo que se llamó el racionamiento de la palabra de Dios, la racionalización de la palabra. Y era sacar todo aquello de la vida de Jesús que lo hacía sobrenatural, divino, y lo convirtieron simplemente en un Cristo histórico. Albert Schweitzer, en una de sus obras más famosas, demostró el fracaso de ese intento, porque hoy Jesús sigue siendo el campeón, porque hoy Jesús sigue siendo el centro, porque hoy Jesús sigue siendo el Señor de nuestra vida. Mi pregunta es, ¿qué Jesús tenemos hoy con nosotros? ¿Cuál es ese Jesús de tu vida y de mi vida? ¿El Jesús histórico o el Jesús real? Quiera el Señor que en estas madrugadas podamos, a través de la santa palabra y guiados por el Espíritu Santo, experimentar al Jesús real. El Jesús que murió, pero el Jesús que venció la muerte. El Jesús que proclamó ante la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué maravilloso Dios hecho carne. Dios que habitó con nosotros. Dios que está con nosotros. Su triunfo sobre las fuerzas del mal, se le llama esto el misterio de la piedad. Su triunfo que hace posible vidas transformadas cuando nos rendimos ante la cruz de Cristo, ante su presencia, ante su amor, ante su gracia. Y surge la pregunta, ¿cómo es esto posible para ti y para mí hoy? Volvamos a leer la declaración de Juan 1:14. Y Jesús se hizo carne, y Jesús habitó entre nosotros, y vimos la gloria de Jesús, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, es decir, al único en su clase, lleno de gracia y de verdad. Algunos de los comentaristas bíblicos mencionan que ese término griego que se menciona aquí en Juan 1:14 puede traducirse también como habitó, acampó, puso su tienda entre nosotros. Y nos recuerda al tabernáculo en el desierto, cuando el pueblo de Israel transitó por el desierto. Y cuando esperaban la presencia de Dios. Y el Señor le dice a Moisés, levanta una tienda y yo voy a habitar en medio de ustedes. Y recuerda esa expresión hebrea, la Shekinah, es decir, la gloria de Dios que se manifestaba en esa tienda. Ellos sabían que en medio del desierto, que en medio de los peligros, que en medio de las fieras, que en medio del calor del día, que en medio del frío de la noche, Dios habitaba con ellos, Dios estaba con ellos. Posiblemente estás viviendo, mi querido hermano, mi querido amigo, un momento difícil, amiga, un momento difícil en tu vida.
ese frío de la noche, ese calor del día. Pero quiero decirte que el Jesús que habitó con el pueblo de Israel en el desierto es el Jesús que está contigo esta mañana, allí en el lugar donde tú estás, para decirte, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo crees? Si lo creemos, si lo aceptamos, lo veremos, lo experimentaremos por la gracia del Señor. Nos asombran las cosas que el ser humano hace. Nos asombra lo que la mente humana es capaz de concebir. ¿Cómo es capaz de ingeniar una nave? Poderla hacer ascender a una velocidad 20 veces mayores que el sonido. Traspasar nuestra atmósfera. Colocarla en una órbita especial. Llegar a una estación en el espacio. Y luego de un tiempo volver a traer esa máquina, esa nave, y que tenga un aterrizaje suave, tranquilo. Nos asombra, nos maravilla la invención del hombre. Pero quiero decirte en esta mañana que la madre de las maravillas es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él hizo por nosotros. Es su presencia entre nosotros. Por eso la profetisa Elena G. de White, en ese hermoso libro, El deseado de todas las gentes, en la página 32 menciona las siguientes declaraciones preciosas. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. Mas Él, Jesús, vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Y cierra en la página 33 esta declaración diciendo: mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de la vida fuera asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Qué oportunidad para asombrarnos en esta mañana, en este amanecer. Para decir, valió la pena madrugar hoy. Porque esta palabra de vida nos asombra. Pero no solamente nos asombra, nos constriñe, nos renueva, nos transforma, nos da ánimo, nos da fortaleza, nos da seguridad, lo que más necesitamos. Y aquí encontramos algunas lecciones importantes. Una de ellas, la increíble humildad de Dios. Cuando yo leo Marcos, el capítulo 6, y leo lo que este escritor menciona acerca de Jesús. Marcos, el capítulo 6, los versículos 2 y 3. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, allí de Nazaret, donde Jesús había nacido. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados: Jesús se crió en Nazaret. ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer esos milagros? Versículo 3. ¿Acaso, y aquí hay una diferencia con Mateo? Mateo dice el hijo del carpintero. Aquí dice Marcos, ¿acaso no es este el carpintero
hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanos y hermanas aquí entre nosotros? Y le resultaba muy difícil entenderlo. Para ellos era difícil comprender lo asombroso de Jesús. Lo habían visto en las calles de Nazaret, lo habían visto como un carpintero trabajando. Algunos de ellos lo llamaron para que pudiese arreglar cosas en su casa, tal vez consiguiendo en el lugar donde vendían los implementos para la carpintería. Era común, aparentemente, para ellos. Ellos preferían a alguien más prestigioso, como muchas veces nosotros lo hacemos. Preferían un griego o un romano, pero uno de Nazaret, un carpintero. Eso me asombra, mis amados. Esa increíble humildad de Dios para ser uno con nosotros. Pero también me asombra la generosa temeridad de Dios. Dios corrió un riesgo tremendo cuando deciden en el concilio celestial Padre, Hijo y Espíritu Santo que Jesús firmara el seguro de vida para los habitantes del planeta Tierra. Dios en su sabiduría conocía el futuro. Dios nos regaló libre albedrío. Adán y Eva tenían la oportunidad de escoger, de elegir. Dios quería que lo eligieran a él, su maestro verdadero, el camino, la verdad y la vida. Desafortunadamente, el registro bíblico en Génesis nos dice que decidieron por el oponente de Dios, por el engañador, por el rebelde, porque había sido el querubín cubridor. Ahora le creen a aquel que les lleva, los motiva o motiva a Eva y luego a Adán a ser como dioses. Seréis como dioses. Mis amados hermanos, el camino verdadero es ser lo que somos, seres humanos, pecadores, pero salvados por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros vivimos esa experiencia, experimentamos la auténtica renovación de un hijo de Dios. Por eso, los de Nazaret no creían en él, pero esa temeridad de Dios hizo posible ese milagro maravilloso. Cuando apareció el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Cuando en el universo entero, en el noticiero de la noche, se esparce aquella noticia terrible: el ser humano ha pecado. Noticia que Pablo la escribe en Romanos el capítulo 3, y Pablo la presenta de esta manera. Versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era nuestro futuro. Destituidos, perdidos eternamente, condenados a una muerte eterna. Pero luego aparece en el mismo noticiero del universo esa noticia que Pablo menciona en el versículo siguiente, 24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Por eso alabamos a Jesús, por eso exaltamos a Jesús, por eso nos asombramos ante Jesús, por eso venimos para ser renovados por Jesús en esta semana. ¡Qué noticia! Dios y su temeridad por nosotros. De nuevo, en la página 33 del mismo libro, El deseado de todas las gentes, su autora nos dice: sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana. Pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana. Aún, y escucha bien, a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna.
Por eso llamo a esta lección la asombrosa temeridad de Dios. Pero lo que significa para nosotros esto, hermanos y amigos, en esta mañana, es que Jesús vino como nuestro ejemplo supremo. En Juan 13:15, Jesús se inclina, Jesús lava los pies de los discípulos, los asombra. Dios con nosotros, Dios lavando los pies. Y cuando termina les dice, ejemplos he dado para que sigáis mis pisadas. Y Juan escribe eso, lo confirma, lo conserva en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, cuando dice que debemos andar como Él anduvo. Es decir, mirar hacia lo alto, mirar hacia el Señor, nuestro ejemplo supremo. El escritor de los Hebreos en el capítulo 11 nos presenta la galería de los héroes de la Biblia, hombres y mujeres que miraron hacia lo alto, hombres y mujeres que creyeron la promesa, hombres y mujeres que se rindieron ante la cruz, hombres y mujeres que creyeron en ese amor maravilloso de Dios, de esa gracia de Dios. Es la galería de los héroes de la fe. Nos invitan a mirar hacia arriba como un testimonio de lo que Él puede hacer por nosotros. Pero más que Hebreos 11, me emociona Hebreos 12, porque Hebreos 12, los primeros 2 versículos, y vamos a leerlos allí en la palabra del Señor, comienza diciendo el apóstol, por lo tanto, también nosotros que tenemos en Houston, en Estados Unidos, en Colombia, en Guatemala, en Sudamérica, en todo el mundo, tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí Pablo nos está diciendo, hermanos, amigos que están presentes esta mañana, es tiempo que vayamos a Jesús para ser renovados por Él. Versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, no en el líder religioso, no en el dirigente de nuestra iglesia, no en el político, no en el gobernante. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Él hay seguridad. Por eso dice el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. La segunda lección que encontramos, mis amados hermanos y amigos, esta mañana, es que Jesús vino para enseñarnos humildad. No solamente ser nuestro ejemplo supremo, sino enseñarnos nuestra humildad. No solamente ser el testimonio, el testigo, sino ser el capacitador, el que nos habilita. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Hermosa declaración paulina respecto a esta lección de Jesús para nosotros. Dice el apóstol Pablo, allí en Filipenses, el capítulo 2, versículo 5 en adelante, que hayan ustedes, amigos y hermanos, hermanas y amigas, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué extraordinario Dios! Por lo cual Dios lo exaltó y es nuestro ejemplo de humildad. Leía lo que escribió Oliver Wendell, quien dijo, el mejor siervo
hace su obra sin ser visto. Esto nos lleva, mis hermanos, a una lección y a una enseñanza para nosotros hoy. Y como dirigentes religiosos, con mayor razón, tenemos que recibirla. No es buscar el aplauso, no es buscar una posición, un puesto en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, no. No es las ofertas del poder, no es ser celebridades. Jesús no fue celebridad, Jesús fue un siervo y Él quiere que sigamos su camino, siervo de Jesucristo, para la gloria del Dios eterno. ¿Lo creemos? Si lo creemos y lo aceptamos, lo veremos por la gracia del Señor. Preguntémonos cada día, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para que mi yo crezca? ¿Para que yo sea reconocido o reconocida? ¿O lo hago para que Jesucristo sea glorificado? Para que el Padre eterno sea glorificado. Y la tercera lección que encontramos en esta palabra de vida es que Jesús es nuestra seguridad y nuestra esperanza. Y hay varias declaraciones en el libro de Hebreos que así lo confirman. Y quiero compartirla con ustedes en esta hora. Allí en Hebreos lo encontramos, capítulo 2, versículo 14. Y voy a leer la parte que deseo destacar con la ayuda del Señor. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso es seguridad para ti y para mí. Hebreos 2:17. Voy a leer la parte que deseo destacar de acuerdo a este pensamiento del Señor. Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. No tenemos una persona a la cual acudimos para el perdón de nuestros pecados. Acudimos a Jesús porque es nuestro sacerdote, porque no necesitamos intermediarios, amigos y amigas, hermanos y hermanas, porque podemos ir directamente por medio de la fe y la oración al trono de la gracia por medio de Jesucristo y alcanzar misericordia, perdón, renovación. Alabado sea Dios. Hebreos 4, 15 y 16 así lo afirma. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vienen las palabras que deseamos destacar. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nos hemos equivocado, hemos negado al Señor, hemos fallado. Tal vez el diablo te susurró anoche, ¿para qué vas a madrugar mañana? No seas un hipócrita. Acuérdate lo que has hecho, mira lo que vives, esta situación que has vivido. Él es el eterno acusador. Pero también hubo otra voz que te susurró, levántate, habrá una bendición para ti. Y fue la voz del Espíritu Santo. Y yo alabo a Dios porque estamos esta mañana aquí, porque valió la pena madrugar, porque valió la pena este amanecer con Jesús. ¿Sabes? Ellen White menciona en Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, otra gema preciosa, que la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué seguridad! ¡Qué esperanza extraordinaria la que nosotros podemos tener en el Señor! Que esta palabra eterna nos puede recordar lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. De ese Jesús que Pablo también
explicó a Timoteo en la primera epístola, en el capítulo 3, el versículo 16, indiscutible es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dios fue manifestado en carne, se hizo uno con nosotros, acampó entre nosotros, justificado en el Espíritu, en su bautismo, cuando descendió el Espíritu Santo, cuando Dios Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Visto de los ángeles, cuando los ángeles contemplaron, los ángeles que la acompañaron después de esa lucha titánica en el desierto, de vencer a Satanás por 3 ocasiones, porque escrito está, Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esos ángeles que estuvieron con él, esos ángeles que presenciaron su martirio, esos ángeles que vinieron el primer día de la semana en esa mañana maravillosa para decir, Jesucristo, tu Padre te llama. Esos ángeles que le dijeron a los discípulos que están mirando al cielo, el mismo Jesús que ascendió, es el mismo Jesús que va a venir. Por eso Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sí, tu Jesús y mi Jesús, el Jesús real, tu Salvador y mi Salvador. Es momento de entregarnos a Él, amigos y hermanos. Es momento de culminar esta reflexión esta mañana, alabando su nombre, bendiciendo al que lo dio todo por ti y por mí. A ese Jesús maravilloso, a ese Dios fuerte, a ese que te entiende y te comprende, a ese que experimentó tus dolencias, tus enfermedades y las mías, tus penas y las mías, tus sufrimientos y las mías, como nunca nadie lo experimentó. No es el que te dice, animémonos y vayan. Es el que recorrió el camino, el que venció, el que triunfó, el que desde allá de su triunfo te anima y me anima para decirte, ven hijo mío, ven hija mía, ven y yo te haré un hombre y una mujer nueva, una nueva criatura. Eso se llama renovación en el Señor. Dios con nosotros. Cierro con una última declaración. En la página 17 del Deseado de todas las gentes, la mejor biografía de Jesucristo. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. ¿Por qué leo esto? Porque podríamos decir, bueno, Jesús vino, cumplió su misión, regresó al cielo. Qué maravilloso, Señor, qué rico que volviste a tener tu poder, tu alabanza, estar de nuevo como Dios, Dios. Pero sabes, la gran noticia, la que menciona el apóstol Pablo, cuando todo se ha consumado en el advenimiento de Jesucristo y Satanás se ha destruido y el pecado y los que resistan al Señor y desprecien este regalo de salvación, dice que Jesucristo le entregará el poder al Padre y vendrá a vivir con nosotros eternamente. Es lo que dice Ellen White, tomó nuestra naturaleza humana y la va a conservar eternamente. ¿No te parece glorioso? Que podamos tocar a ese Jesús, que podamos caminar con ese Jesús, que podamos vivir con ese Jesús. Mira cómo dice ella, a través de las edades eternas queda ligado con nosotros. El Padre lo dio al mundo, no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y, escúchame, y retuviese para siempre su naturaleza humana. La semana pasada vivimos una experiencia dolorosa, triste como familia. Uno de mis primos, muy querido, Jorge,
vivía aquí en Orlando también con nosotros, o en esta misma ciudad, con su hijo. Había desafortunadamente adquirido el COVID-19 y cuando fue a buscar ayuda fue un poco tarde. Los médicos estaban agotando todo lo que podían en el hospital adventista de esta ciudad, el Advent Health. Y allí estaba luchando, estuvimos orando por él, no nos permitían entrar, solamente el médico, la enfermera, ni el capellán podía entrar. Pero pude contactar al pastor Sánchez, el capellán, uno de los capellanes allí en el hospital, y le pedí el favor, pastor Sánchez, cuando pueda, llegue donde mi primo. Él conoció estas buenas nuevas de Jesucristo como Dios, como hombre, como Salvador, como Redentor. Invítelo a venir al Señor Jesús. Él tiene el poder para restablecerlo. Pero también, si es su voluntad, que Él descanse, que pueda hacerlo en la bendita seguridad de la salvación en Cristo y la resurrección en Cristo, como dice la palabra, cuando Él regrese por segunda vez. El viernes anterior recibí una llamada y un mensajito del pastor, me informó, ya no tiene el COVID-19, pero sigue con un ventilador, los pulmones han sido muy afectados, está en una situación muy delicada. Entré, pero oré allí en su presencia, él no podía hablar, estaba sedado, tenía un tubo en la boca. Pero el lunes pasado, sus dos hijos recibieron autorización de entrar. Y gracias al Señor, a esa misma hora, el capellán Sánchez llegó allí. Y él me contaba en el mensaje que me mandó y me compartió por teléfono. Pudimos tener un encuentro maravilloso, un encuentro de misericordia, un encuentro de renovación. Porque ya le habían quitado el tubo a Jorge, él pudo hablar. Le invité a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Al que él había conocido como el histórico, aceptarlo como real, como el Señor de su vida. Había una situación entre él y los hijos y un momento glorioso de renovación, de perdón, de reconciliación entre ellos. Dios se manifestó poderosamente en esa habitación. Jorge aceptó al Señor. Esa fue la mejor noticia que recibí a mediodía. Pero a las 4 de la tarde recibí la otra noticia. Jorge descansó en el Señor. Esta tarde tendremos el servicio en memoria de Jorge, el primo, en una funeraria aquí en Orlando, con todas las indicaciones que se dan para este evento. Pero lo que me llena de paz, y a sus hijos, me decía y me escribía su hijo, mi padre descansó en Jesús, descansó en paz, y nosotros estamos en la paz de Dios. Mis queridos, yo no sé qué pasa en tu vida y en mi vida. Solo sé que si en esta hora tú y yo nos rendimos a Él, lo aceptamos no como el Cristo histórico, sino como el Cristo Salvador y Redentor, amigo e intercesor, tu vida y mi vida será renovada por su gracia y por su amor. ¿Te gustaría unirte a mí en esa invitación? Mientras oro al Señor, me gusta cómo el pastor Porte nos invita a hacerlo. Levantemos nuestra mano a Él y entremos en esta renovación, en esta mañana maravillosa con Jesús. Y digámosle como nuestro canto tema, renuévame, Señor Jesús. Oremos. Nuestro amado Padre y nuestro Dios,
Muchas gracias por regalarnos la vida en este día. Muchas gracias por habernos dado el privilegio de participar en este amanecer con mis hermanos de la Iglesia de la Voz en Houston. Hermanos, amigos y familia en muchos lugares que se conectaron y están conectados en este momento. Otros amigos y hermanos que lo van a escuchar esta palabra de vida después en la grabación que permanece. Pero en este momento, Señor, los que aquí estamos, reconocemos que somos pecadores, pero reconocemos que Cristo murió por nosotros. Como Dios, como humano, obedeció, te glorificó, Padre. Entregó su vida para que nosotros podamos ser salvados de la muerte eterna y vivir la vida eterna contigo, oh Dios. Por eso al levantar nuestra mano en este momento te recibimos, te aceptamos como nuestro Salvador, como Jorge mi primo lo hizo. Queremos estar en este día en paz, en gozo, en esperanza, en seguridad. Y cuando Jesús regrese con nuestros seres amados que han descansado en Jesús, podamos de nuevo encontrarnos y abrazarnos para vivir contigo por la eternidad. Te amamos, Padre. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo, y todos decimos amén. Amén.